Hola, yo soy Cristóbal Sánchez, biólogo egresado de la FE Zaragoza de la UNAM. Tengo una maestría en botánica por parte del Colegio de Postgraduados y actualmente curso un doctorado en ciencias forestales. También soy colaborador del Programa Mexicano del Carbono y tengo experiencia en la parte, en aspectos etnobotánicos, de producción y tecnológicos relacionados con el maíz. En esta ocasión les voy a platicar un poco de las plantas acompañantes del maíz. Esta planta tiene una historia de domesticación de aproximadamente de 9.000 a 10.000 años de antigüedad. Durante este tiempo, los pueblos en Mesoamérica seleccionaron diferentes características que dieron lugar a toda una diversidad de razas y de variedades locales. Se estima que aproximadamente hay más de 60 razas en México y miles de estos cultivares que dan lugar también a toda una gran diversidad de usos, de aspectos gastronómicos en los que México pues, se puede considerar privilegiado. La palabra milpa proviene del náhuatl, que quiere decir lugar de cultivo. En estas zonas de cultivo el componente principal es el maíz por lo general, pero también encontramos muchas plantas asociadas, entre ellas por ejemplo el frijol y la calabaza. Esta asociación de cultivos surgió hace aproximadamente 5.500 a 4.400 años. Desde entonces, este sistema no ha permanecido del todo estático, se han ido incorporando nuevos cultivos, nuevas técnicas. En todo el territorio nacional podemos ver todo un mosaico de manejos que también se reflejan en la parte gastronómica y cultural. Otras de estas plantas que acompañan al maíz son aquellas que no necesariamente son cultivadas. Algunas han sido llamadas malezas. Probablemente no es el nombre más adecuado porque no quiere decir realmente que sean malas por completo o perjudiciales siempre para los humanos. Por lo general se les considera así porque llegan a interferir con el cultivo, con las labores, pero también tienen bastantes aspectos positivos, ya que estas plantas han coevolucionado durante miles de años con el maíz. También han sido manejadas por los humanos, de tal manera que muchas de ellas son comestibles, otras pueden ser medicinales, algunas pueden tener otros usos como utensilios o herramientas. Varias de las plantas que más resaltan son las llamadas quelites. Son plantas comestibles, herbáceas anuales por lo general, que son un total aproximado de 500 especies en México. Es una gran diversidad, tomando en cuenta que muchas de estas plantas tienen más contenido nutricional que otras cultivadas, por ejemplo las espinacas. Hay evidencia de que las hojas del amaranto, por ejemplo, y del quintonil son mucho más nutritivas que algunos platillos como las espinacas y otras verduras. Han sido consumidas también durante mucho tiempo y ese ha sido un recurso muy importante para la nutrición desde los pueblos prehispánicos hasta la actualidad. Estas plantas que crecen en los lugares de cultivo también son llamadas arbences. Entre ellas las plantas forrajeras son muy importantes, no solo desde el punto de vista utilitario para alimentar al ganado, sino también desde el punto de vista económico, ya que se ha visto en algunos lugares del centro de México que representan una parte muy importante de las ganancias. Se ha documentado incluso ganancias del 50% en promedio de todo lo que se cultiva en una milpa, y eso no es nada despreciable. Por otra parte, estas plantas, tanto no cultivadas como cultivadas, asociadas en los cultivos mixtos, elevan la producción de la milpa y la hacen más competente ante otros tipos de sistemas como los monocultivos. No necesariamente la producción intensiva va a ser más conveniente para los campesinos, ya que la milpa tiene una configuración que tiene su origen en aspectos culturales, técnicos y también ecológicos. Por lo tanto, podemos ver que la milpa es más bien un concepto cultural, mientras que el monocultivo tiene un enfoque más mercantil, más enfocado a producir para vender. La milpa es más relacionada con el autoconsumo. En este aspecto, la incorporación de nuevas tecnologías ha sido en algunos lugares exitosa y en otros lados no ha sido tan bien adoptada. En el caso de México, todavía hay una gran falta de apropiación de nuevas tecnologías
y tiene mucho que ver con que no están realmente diseñadas para los lugares en donde se quieren incluir. En México sabemos que la zona norte tiene un gran potencial productivo que no se compara con los terrenos y con el contexto del centro y sur del país. Sin embargo, muchas de las tecnologías que se dirigen a la producción en el norte del país se quieren generalizar a otras regiones, incluso simplificando la diversidad de maíces que se siembran, la diversidad de tecnologías tradicionales que se tienen, y no se ha tenido mucho éxito, no solo porque no sean compatibles, sino tiene que ver también con el entendimiento de la racionalidad campesina. Una de las tecnologías más novedosas y que ha estado más en boga es la de las semillas transgénicas de maíz. Como cualquier tecnología, las semillas transgénicas, los cultivos transgénicos no son ni buenos ni malos, pero el uso que se le da a esta tecnología, el enfoque para el que realmente se utilizan, es lo que puede llevar a errores o a fallas que tienen grandes repercusiones a nivel social y ambiental. Actualmente existe una veda para este tipo de cultivos que impide que se siembren incluso de manera experimental, pero es posible que esto se revoque y que entren a otros lugares del país, lo cual no solo afectaría a la diversidad nativa, sino también en aspectos sociales como todos los platillos, el aspecto gastronómico relacionado con esta diversidad de maíces, ya que hay muchas formas de preparar las tortillas que solo se pueden hacer con determinado tipo de maíz. La productividad que tienen los cultivos transgénicos no necesariamente es mayor si se consideran los costos de las tecnologías y de los insumos que se requieren y se hace una comparación entre lo que cuesta y en lo que se gana. Podremos ver que no necesariamente son la opción más viable para nuestro país. Otro tema importante relacionado con el maíz es el cambio climático. De manera tradicional, los productores han seleccionado diferentes semillas, tienen una gran variedad de germoplasma para adaptarlo y elegirlo de acuerdo con las condiciones que hoy en día ya son más variables, son más impredecibles, pero que aquellos productores que tienen más alternativas para sembrar, tienen más alternativas de producción y tienen más asegurado el que puedan obtener sus recursos alimenticios. En este sentido, las plantas acompañantes del maíz también son un recurso muy importante. Ya vimos que pueden tener una utilidad alimenticia, como forraje también, como plantas medicinales y otra gran diversidad de usos. Haciendo una recapitulación, entre las plantas comestibles más conocidas que crecen junto al maíz tenemos los quelites, el quelite cenizo, el quintonil, el jaltomate, el cual es una planta interesante ya que se encuentra en proceso de domesticación y anteriormente era más consumida, solo que ahora se ha ido abandonando e incluso desapareciendo de los cultivos por el uso excesivo de herbicidas. Asimismo, hay plantas europeas que se han integrado a los campos de cultivo, como las malvas, y que también son ampliamente consumidas como quelites. Entre las plantas forrajeras tenemos varias especies del género Simsia y del género Videns. Las plantas del género Simsia generalmente son llamadas acahual. La más predominante en esta zona de los valles centrales es Simsia amplexicaulis, y hacia la zona más cálida es Simsia lagaciformis. Referente al cambio climático, y para finalizar esta pequeña entrevista, otro aspecto referente al cambio climático es el de los servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas, tanto aquellos conservados como los bosques, selvas, manglares, como aquellos que ya están bajo cierto manejo intensivo, como son los cultivos, tanto de frutales como de plantas anuales. Todos estos ecosistemas proveen de ciertos beneficios que hasta cierto punto algunos han sido
cuantificados, se les ha dado cierta importancia económica, como la polinización, la disponibilidad de recursos y alimento para insectos, muchos de ellos benéficos, que pueden ayudar a mantener las poblaciones de plagas, también como refugio y alimento para insectos benéficos que pueden controlar otras poblaciones de insectos. Muchas de estas se refugian en la misma diversidad de plantas que puedan existir. Entonces, entre mayor diversidad de especies tengamos, más equilibrado va a estar nuestro sistema productivo. Otro beneficio es la reducción de la erosión por la cobertura vegetal. Esto ya es muy conocido, es muy recomendado que se tenga siempre una cobertura para evitar el efecto de erosión hídrica o eólica. Y finalmente también cuestiones de fijación de carbono en algunos sistemas de frutales o en los mismos cultivos anuales que llegan a incorporar gran cantidad de carbono en sus tejidos. También algunos cultivos son importantes para, incluso como servicio de fijación de carbono, sobre todo aquellos que incluyen plantas frutales. Finalmente recordarles la importancia de este cultivo para México, para la cultura de nuestro país, y también en datos de que es uno de los cultivos más sembrados, alrededor de 8 millones de hectáreas, y de estos terrenos, los propietarios, más del 80% utilizan prácticas tradicionales que incorporan toda esta diversidad de plantas acompañantes del maíz, y por eso son tan importantes. Y les agradezco mucho la atención. Espero que saquen mucho provecho de este proyecto transgénico, y le agradezco mucho su invitación a la doctora Silvia Pimentel. Muchas gracias.